Buenas noches, mi región en vivo, mi salud, mi bienestar. Hoy 20 de noviembre del año 2017, son las 7:05 de la noche. Como siempre saludándolos y agradeciéndoles que nos estén acompañando. Hoy con un programa destinado específicamente a la cirugía vascular, vamos a hablar particularmente del problema de várices, la insuficiencia venosa de miembros inferiores particularmente. Nos está acompañando hoy el doctor Lucas Ríos. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes, muy atractivo y novedoso pues la realización de este programa. Como siempre estamos hablando con personas de alta calidad académica, representantes específicamente del gremio de la salud, que tienen un gran compromiso social. Yo quiero preguntarle al doctor Lucas, o quiero invitarlo más bien a que me cuente cuál es su récord académico. Como siempre empezamos, para nosotros es fundamental que lo que se hable aquí tenga realmente la validación académica correspondiente. Entonces cuéntenos, doctor Lucas, su recorrido académico. Bueno, primero yo soy manizaleño, ¿sí? Yo soy médico cirujano egresado de la Universidad de Caldas, luego me fui para la ciudad de Bogotá y en la Universidad Militar Nueva Granada hice mi primera especialización como especialista en cirugía general y luego hice una subespecialización en cirugía vascular y angiología. Posteriormente pude tener la fortuna de hacer un diplomado en infología en Bucaramanga con la UNAF y la Foscal, con una de las personas que más sabe ese tema en el mundo, que es el doctor Alejandro Latorre. Estamos hablando de ¿cuántos años de estudio continuo? Eso son más o menos 7 años, ¿sí? De especialidades, más 6 años y medio de pregrado, que si lo redondeamos sumaría de más o menos 14 años. Era un hombre ¿sí? que todos lo teníamos identificado con un futuro en la cardiología. Sí. Estuvo acompañando durante varios años como médico general al doctor Mauricio Pineda, era el médico asistente y era un hombre erudito en los temas de cardiología clínica. Y creíamos que se iba a ir a hacer especialización en cardiología, pero terminó en cirugía vascular. Correcto. ¿Cómo fue ese tránsito? Son vueltas que da la vida. Inicialmente me llamaba mucho la atención la cardiología y la cirugía cardiovascular. Sin embargo, a medida que fui, digamos, madurando en el ámbito de como médico general, me fui dando a conocer como otras habilidades que tenía como muy guardadas y decidí optar en algún momento por considerar la cirugía general pensando en hacer cirugía cardiovascular y me encaminé por la cirugía general. Dentro de la primera especialidad me di cuenta que la cirugía cardiovascular en nuestro país es un poco difícil para ejercerla, necesitamos mucha infraestructura y siempre quería devolverme a mi ciudad y en ese ámbito busqué algo que también me llenara y pudiera devolverme aquí a la ciudad a prestar el servicio y definitivamente encontré en la cirugía vascular y la angiología pues eso que me llenaba y afortunadamente gracias a Dios es algo que estoy fascinado y es un tema y es una profesión apasionante que me ha llenado mucho y he prestado pues gracias a Dios hasta el momento los servicios en la ciudad. Estamos entonces hablando con un especialista en cirugía vascular. Yo le pregunto, doctor, hablar de cirugía vascular aparentemente es una condición muy precisa porque estamos hablando de los vasos sanguíneos, pero realmente ¿cuál es su área específica de acción? Dentro de todo este componente de la vasculatura corporal, ¿a qué le apuntan ustedes finalmente? Bueno, nosotros los cirujanos vasculares, como tú lo dices, son todos los vasos sanguíneos, pero entre los vasos sanguíneos están lo que son las arterias, las venas y los conductos linfáticos. Ser cirujano vascular es ser una persona integral en estas 3 áreas. Cuando hablamos las arterias, lo que más comúnmente encontramos es la aorta y las arterias de los miembros inferiores y los miembros superiores. Cuando hablamos de los vasos linfáticos, encontramos esas vías de comunicación que interconectan los ganglios linfáticos y donde transita la linfa, que también es parte vital para el funcionamiento circulatorio, y está la parte de las venas, lo que pues más comúnmente son la enfermedad varicosa o la insuficiencia venosa, que es digamos el 80% de los casos que nosotros tratamos usualmente en nuestra profesión, en nuestro ejercicio. Y lo típico de los vasos linfáticos, la enfermedad prototipo de los vasos linfáticos, ¿cuál es? Bueno, cuando yo llegué a mi ciudad hace 2 años,
encontré que la enfermedad linfática es, aquí muchas veces lo conocen como la linfantiasis, los pies hinchados, tiene innumerables denominaciones en el argot y en la gente, y es realmente el término del linfedema, ¿sí? Son personas con enfermedades crónicas. La elefantiasis es como la enfermedad más o el estadio más avanzado, y es ahí el campo de acción que tiene la linfología. Es la parte de los linfáticos. Perfecto. Antes de entrar en materia, porque hoy nos vamos a dedicar precisamente a hablar de las venas varices, la insuficiencia venosa periférica. Correcto. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está conformada su familia, su hogar? Cuente a ver. Bueno, mi familia... Que yo sé que están de bebé y todo, cuéntenos un poquito. Gracias a Dios, mi familia, obviamente papá y mamá, y hace 10 años estoy con una persona que cambió mi vida, mi esposa, Eliana, la amo. Mi familia está conformada por un niño que tiene 2 mesecitos y la chiquitica que se llama Auro María, que tiene 9 años, y afortunadamente es un hogar sencillo, humilde y feliz de volver a casa, ¿sí? Después de casi 7 años estar en Bogotá, volver a retornar a la región para pues prestar lo que decidí con orgullo y con mucha satisfacción y pasión desenvolverme aquí con nuestros paisanos. Perfecto, miren, es que detrás de cada médico hay un ser humano, detrás de cada ser humano hay una familia, y hay una familia que se aguanta a un personaje como este, haciendo turnos semanas completas, yendo a dormir 2 o 3 horas por día. Sí, el esfuerzo y el sacrificio es grandísimo para uno especializarse en este país, que es un poco difícil, porque lastimosamente quienes queremos estudiar no contamos con todos los apoyos, y estudiar desde el punto de vista del sostenimiento económico es muy difícil, pero con el apoyo de la familia, la ayuda de Dios, todo pues afortunadamente lo logramos, y aquí nos devolvimos y aquí estamos. Y con el empuje. Yo sigo poniéndole como una cara muy humana a este tipo de programas, porque reitero, si el médico es un hombre bueno o es una mujer buena, si el médico es humanista, si es humano, si quiere la gente, si quiere su profesión, los resultados tienen que ser muy buenos. Hoy por hoy tengo una afinidad muy grande por los cirujanos vasculares jóvenes, porque tienen una formación diferente, han venido cambiando un poco el esquema, han venido cambiando la tendencia del cuidado específicamente de las extremidades. Antes se asumían de pronto unas conductas muy radicales y cualquier reto complejo terminaba en una amputación. Correcto. Ahorita ellos son cirujanos rescatadores de miembros inferiores. Correcto. Y eso para mí como médico es absolutamente valioso, porque uno se pone en el papel de cualquiera de sus pacientes que tiene un riesgo alto. Correcto. Entremos en materia entonces, doctor Lucas. Vamos a hablar de las venas varices. Hablemos un poco de lo que es el sistema venoso. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Esa anatomía que es tan importante de entender para poder comprender efectivamente el efecto del daño y entender cómo se comporta una varice. Entonces cuéntenos por favor un poco de la fisiología y de la anatomía del sistema vascular, con énfasis en lo venoso. Bueno, el sistema venoso es una extensa red que está distribuida de una manera aleatoria por todo el organismo, en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. Es un sistema de capacitancia, así lo denominamos, es un sistema donde maneja unas presiones bajas, y es la encargada de transportar la sangre desde las zonas periféricas, es decir, cuando nos referimos a los dedos de las manos, a los dedos de los pies, de la manera periférica a la central, es decir, llevarla de nuevo al corazón, después de que ha sido metabolizada por los tejidos, para ser de nuevamente procesada a nivel pulmonar, para hacer el intercambio gaseoso y de nuevo retornar al corazón ya por la vía arterial y llevar la sangre oxigenada. O sea que la sangre que sale del corazón va por toda la red arterial. Correcto, va oxigenada. Exacto. Y cuando retorna lo hace por todo el sistema venoso. Venas, correcto. ¿Qué diferencia una arteria de una vena? Muchas cosas, ¿sí?
Si hablamos desde el punto de vista histológico, las arterias son unos vasos que tienen unas capas elásticas que permiten una deformación y una resistencia a esa deformación, mientras que las venas no poseen esa capa elástica y no permiten una deformación adecuada, de tal manera que es mucho más fácil deformar una vena que una arteria. Hay otras situaciones, por ejemplo, las arterias son más únicas. Yo puedo hablar de contar las arterias de la extremidad inferior, pero el sistema venoso es una red mucho más grande, muchas veces la denominamos como una red de telaraña, es decir, puede existir alguna lesión venosa, pero el organismo, porque tiene más red venosa, puede tolerar mucho mejor el daño, al contrario de que cuando exista un problema arterial es mucho más difícil que la extremidad o el sitio afectado pueda sortearla, porque son vasos mucho más únicos y precisos. ¿Qué es lo que uno alcanza a ver e inclusive a palpar superficialmente en la piel? ¿Qué es más fácil de ver, la vena o la arteria? Obviamente las venas, ¿sí? Las venas... Cuando hablamos de los sistemas, siempre hablamos de un sistema superficial y hablamos de un sistema profundo. El sistema superficial muchas veces es visible. Un ejemplo es cuando podemos colocar en declive los miembros superiores y podemos apreciar las venas que se llenan o se vuelven abotagadas, y es un sistema superficial de la mano. Lo mismo sucede en los miembros inferiores, podemos notar venas superficiales y existe el sistema venoso profundo, que ya son venas que están prácticamente al lado de las arterias, que están a una profundidad de 2 o 3 Esas ya no las vemos. De la piel, que no podemos percibir. Correcto. Igualmente sucede con las arterias, salvo en algunos casos como las arterias radiales, que es donde frecuentemente podemos tomar el pulso, que es, digamos, esas junto con las arterias que quedan en las ingles o la arteria femoral, donde se puede palpar el pulso, son un poco más perceptibles porque están un poco ligeramente más superficiales, pero de resto no las podemos encontrar fácilmente en el sistema arterial, a diferencia de las venas superficiales. Bueno, doctor Lucas, estamos en un programa que es una plataforma digital. Nuestro programa se llama Mi Región en Vivo y particularmente estamos en el capítulo de salud que se llama Mi Salud, Mi Bienestar. Es un programa interactivo. Aquí ya tenemos una lista de saludos y seguramente vamos a encontrar algunas preguntas. Pero quiero resaltar lo siguiente, estamos en el Aparte Estudios Millennials, estamos hablando de un nuevo concepto de hotelería en la ciudad de Manizales, un sitio que queda en la calle 63 con carrera 25 en el sector del Cable, donde empiezan a ofrecer, a tener una oferta hotelera muy particular como de un ámbito empresarial conformado por 14 apartamentos. Estamos hablando de un hotel no de habitaciones, sino de apartamentos dobles, apartamentos de un solo ambiente, etcétera, etcétera, con un ámbito muy lujoso, muy bonito, muy agradable, donde no solamente alojan a empresarios, sino que también tienen planes de luna de miel, planes amorosos y lo demás. O sea que estamos hablando del Hotel Millennials y todos lógicamente están invitados para que lo conozcan y para que igualmente promocionen estos servicios como un complemento a la oferta hotelera de Manizales. Aquí tenemos pues nuestros saludos y de entrada el me gusta para todos ustedes por acompañarnos. Berenice Mora dice, hacía mucha falta observar tan importante programa, felicitaciones doctor Carlos Humberto, muy acertado en sus invitados. Estamos hablando de que teníamos una para de 2 semanas que se nos hizo eterna. Paula Andrea Montoya, ¿la conoce? Claro. Bueno, Paulita es enfermera, trabaja en CES Hospital de Caldas, es una enfermera que está entrenada en manejo de heridas y es la invitada para el próximo programa el lunes entrante, donde vamos a hablar de heridas de pie diabético, heridas complejas, heridas venosas, arteriales, varicosas y arteriales. Mixtas. Entonces con Paulita vamos a estar la próxima semana. Nos saluda Fabio Roledo, nos saluda Olga Lucía Arcila, Gloria Inés Cárdenas, Juan Alberto Herrera, nos saluda Rodrigo Jiménez, Sunilda Esther Quintero Morales. Rodrigo Jiménez le dice excelente persona, excelente médico y amigo. Un gran amigo. Andrea Marín dice que excelente especialista. David Leonardo Sánchez, Felipe Serna Rodas, David Leonardo dice qué grande amigo mío, ¿no?
Igual, David. Gustavo Adolfo Guevara, me alegra mucho verlo así, excelente persona y buen médico. Vanessa Sánchez Osorio, doctor Orozco, qué tan buenas son las medias de descanso, sobre todo para personas que ya tienen las venas con trombos severos y esto las puede empeorar. Ahorita vamos a empezar con ese interrogante. Perfecto. Que es un interrogante obligado para el día de hoy. Santiago Marín, Luz Dari Carmona, de Interconsultas IPS, saludos Luz Dari. Pregunta Berenice, segunda pregunta, ¿el dolor de las piernas está asociado con la enfermedad venosa? Juan David Laverde, un abrazo viejo Lucas. Caterine Suález, en sintonía desde Curazao. Mi primo, sí. Muy interesante el tema. Y Juan Alberto Herrera dice, una cuña para Superaudio. Claro que sí, Juan. Superaudio, donde recomendado, sí. Donde eventualmente llevamos nuestros vehículos. Saludos, Juan. Bueno, señores, entonces entremos en materia. Vamos a hablar de las varices. Las varices no solamente son las varices tortuosas que vemos con esos trombos, ya nos van a explicar el porqué de esos trombos, sino que puede haber otra sintomatología un poco más oculta que igualmente corresponde a las varices. Claro. Cuéntenos, doctor, antes de responder estas dos preguntas importantes que nos hacen desde el inicio, ¿cuál es la sintomatología de una enfermedad venosa en los miembros inferiores? Bueno, frente a la enfermedad venosa es crónica, ¿sí? Vamos a partir de algo que la enfermedad venosa viene codificada, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista hereditario, marca un impacto indeleble para toda la vida de ese ser humano que ya está codificado para la enfermedad. Quiere decir que uno nace con una herencia que lo tiene ya marcado. Exactamente. Entonces, la parte hereditaria es de gran peso, es un factor que nosotros consideramos que no es modificable frente a la enfermedad venosa. Ya cuando entramos en ese contexto y estamos codificados para sufrir insuficiencia venosa crónica en los miembros inferiores, es todo lo que nos va ocurriendo en el trasegar de la vida, ¿sí? Y vamos a discriminar un poquito entre ser hombre y ser mujer. La relación de la insuficiencia venosa está una relación de 3 hombres, 5 mujeres. Eso va, obviamente, cuando hablamos de las mujeres, muy de la mano con la parte hormonal, ¿sí? Con los estrógenos, con los progestágenos, con los antecedentes de los embarazos y las gestaciones, la carga hormonal parece que también ejerce un debilitamiento en la pared de las venas, ¿sí? Que puede llevar a una dilatación y obviamente a comenzar a debutar con la enfermedad venosa. ¿Hay algún tipo de oficio que condicione la expresión de esta herencia? Bueno, ¿hay algo que agrave y que haga que se presente más rápidamente el fenómeno? Claro que sí, todas las profesiones o los oficios que estén relacionados con estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, ¿sí? Nosotros somos, digámoslo así, animales de bipedestación. Eso es lo que nos hace que las venas compitan con la gravedad, es decir, las venas tienen unas válvulas en su interior que hacen la función de ascenso, ¿sí? Un ascensor. Correcto. Sube la sangre hasta aquí, asciende otro piso. Exactamente, esa es la función valvular, que cuando estamos de pie deben de evitar que la sangre se devuelva hacia la extremidad, hacia el pie. Entonces, profesiones que nos obligan a estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados afectan la fisiología del aparato valvular, ese ascensor de la sangre al corazón. Entonces, generalmente, las profesiones que más riesgo tienen, los docentes, personal de salud, los vigilantes, las personas militares, en fin, peluqueros, un innúmero de oficios. Y las mamás en la casa haciendo oficio, en la trabajo cocina. Más duro, las mamás de casa, es muy frecuente para ellos. Y también encontramos las personas que trabajan en call center o personas que mantienen mucho tiempo sentadas, donde el aparato valvular no está funcionando adecuadamente. ¿La ropa apretada influye en algo? Bueno, no, eso es un mito que existe, ¿sí? Lo que es la ropa apretada, lo que es el calzado alto, los tacones en las mujeres, son mitos, realmente no tiene evidencia, ¿sí? Lo que tiene evidencia es tabaquismo, ¿sí? El cigarrillo, el licor, la obesidad o el sobrepeso y
las mujeres que utilizan métodos de planificación que tienen carga hormonal. Correcto. Por lo que ahorita les había comentado. Ante todo, ¿sí? por el efecto de los estrógenos. Claro que sí. Bueno. Exactamente. Hay una situación que yo quiero como resaltar. Mire, estamos hablando de que tenemos un problema hereditario, es un problema genético. Sí. Si la hija de la mamá que tiene varices está de 18, 20 años y le empiezan a aparecer arañitas, y si está destinada a un trabajo sedentario, donde está en una postura de pie, ella tendría oportunidad de pronto de intervenir, de prevenir, de Claro que controlar sí. ese riesgo. Claro ¿Qué haría? que sí. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, realmente siempre debe comenzar con una valoración, ¿sí? Lo ideal siempre es buscar a un experto en vascular, un cirujano vascular, y colocarse en una evaluación completa. Todo arranca desde un interrogatorio, desde los antecedentes personales, y no es la evaluación única de las extremidades o inferiores. Hay que hacer una valoración completa de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero hay muchas formas de prevenirlo. Es enseñar a lo que nosotros llamamos las medidas de higiene vascular. Exactamente. Algo muy común, muy sencillo, que muchas veces las personas son escépticas, pero es la humectación de la piel, ¿sí? La humectación de la piel siempre radica en que tenemos varios tipos de colágeno. La piel tiene un tipo de colágeno y la pared de las venas tienen otro tipo de colágeno. Cuando nosotros valoramos los pacientes y vemos que hay una resequedad marcada en los miembros inferiores, tenga 20 años o tenga 60 años, eso nos da un estado indirecto de la pared de la vena, es decir, esa vena no está hidratada, esa pared venosa, su colágeno debe de tener ya alteraciones a nivel molecular donde permite la fractura de la pared y obviamente con el daño o la distorsión de su estructura, siendo pues a futuro la aparición de las varices o las tortuosidades que todos conocemos. ¿Cómo garantizamos esa humectación? ¿Qué hay que hacer? Bueno, simplemente son rutinas de tener la costumbre de humectar los miembros inferiores de una manera ascendente. ¿Por qué ascendente? Lo que comentábamos ahorita al inicio, la sangre va a través de las venas. Empezando en el empeine, Exacto, vamos subiendo. de manera ascendente. Entonces estamos haciendo un flujo amigable en el sentido como va la circulación venosa con cualquier crema humectante. Generalmente lo que nosotros vemos es unas cremas que no son costosas y son muy orgánicas, y estamos hablando que los mejores resultados se pueden obtener con vaselina, con aceite de almendras, con aceite de oliva extra virgen, con aceite de coco o con aceite de naranja. Ojo que ¿sí? no estamos en un programa de cocina. Estamos utilizando aceites de origen vegetal. Exactamente. Que tienen una afinidad por la piel. Correcto. Y que garantizan una muy buena humectación. Una humectación muy prolongada y muy buenos resultados porque esa absorción a través de la piel. Repitamos por favor esas fórmulas, esas posibilidades que tenemos. Vaselina. Vaselina. Aceite de almendras, aceite de oliva extra virgen, aceite de coco y aceite de naranja. ¿Sí? Perfecto. Son de las mejores que podemos ver que han mostrado muy buena humectación a largo plazo durante el día. Se haría una especie de masaje ascendente, no hay que hacer un masaje circular, sino ascendente. De manera ascendente. Por delante y por detrás. Por todo, digamos, el perímetro de la extremidad. ¿sí? Hasta la ingle. Correcto, exactamente. ¿Cuántas veces al día? Generalmente, si el paciente no tiene una enfermedad venosa marcada o está en estadios iniciales, se sugiere 2 veces al día, después del baño y antes de acostarse. Pero cuando ya tenemos la enfermedad más instaurada, generalmente se sugiere mínimo 3 veces al día. Ya después, si encontramos casos más avanzados, ya dependerá pues de su situación. Esto se podría convertir en una recomendación, en una fórmula obligada para todas estas familias que tienen el antecedente varicoso. Claro. Porque lo que vemos realmente es que esa herencia es dominante. Claro que sí. Esa medida solo de la humectación es una gran estrategia. ¿sí? Y si pasamos ya de pronto a la presoterapia, ¿hay alguna indicación para que tempranamente se empiecen a usar o medias con gradiente de presión, o vendajes? ¿Qué hay frente a ese tipo de recomendación? Es muy importante porque cuando tenemos el factor y tenemos el factor hereditario y tenemos los factores ambientales o psicosociales estresores que nos van a llevar a presentar más rápido la enfermedad, es cuando indicamos de una manera, entre comillas, profiláctica o de prevención, comenzar con algún tipo de soporte. ¿sí? Tiene evidencia, pero es lo que tenemos que entrar luego de la valoración por el especialista a definir más o menos cómo es que es el uso. No es comprar
pues en nuestro medio se conocen de una manera inadecuada medias de descanso, pero realmente no son medias de descanso, son medias que son medias de descanso, pero cuando terminan de ponérselas, ahí sí descansan, porque son duritas. Se hace un poquito de ejercicio con la colocación, sí. Pero realmente lo que ofrecen esas medias es una presión de manera gradual y ascendente, desde el antepié hasta el sitio donde vaya la media, si es pantimedia, si es una media de la ingle, al muslo, a la rodilla o por debajo de la rodilla, ejerce su efecto terapéutico. Y esa es una recomendación médica. Correcto. ¿Cierto? Sí, correcto. No es que se vaya a comprar la media que quiera. No, exactamente. Tanto hasta donde llegue como el grado de presión que ofrece. Exactamente. El caso es individual. Es como las medias, es una gran herramienta para nosotros los vasculares poder tratar los pacientes en enfermedad venosa. La media es como ir a la farmacia a reclamar un medicamento de determinado tipo de miligramos. La media es lo mismo. La media es un insumo que no es farmacológico, sino de tipo mecánico, que debe ir recetada específicamente para cada paciente. Perfecto. Reiteremos la pregunta anterior. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes de la insuficiencia venosa? Bueno. Hay muchos dolores de piernas que o se interpretan adecuadamente o por error como insuficiencia venosa. Hay calambres, hay cambios en la coloración de la piel, hay resequedades, pero cuéntenos, doctor, y oriéntenos más bien para saber realmente a qué apuntarle cuando tengamos algún tipo de síntomas y poder definir si efectivamente estamos incurriendo en una enfermedad venosa o no. Bueno, perfecto. Mira, los síntomas, cuando hablamos de enfermedad venosa o de insuficiencia venosa crónica, pueden ir desde simplemente hinchazón o lo que nosotros denominamos edema en los miembros inferiores, y de manera ascendente, según cómo avanzamos en la enfermedad o en la severidad de la enfermedad venosa, puede ir en cansancio fácil, en aparición de calambres, en algo que también se denomina piernas inquietas, en pesadez de la extremidad. ¿Qué es eso de las piernas inquietas? Bueno, hay varios puntos por donde se puede tomar el síndrome de las piernas inquietas. Cuando hablamos desde el punto de vista venoso, es simplemente la congestión venosa que está ocurriendo en las extremidades inferiores, que debemos de comenzar a movilizar las extremidades de una forma como para buscar mejoría o hacer desaparecer el disconfort que está generando en ese momento. Y cuando estamos haciendo la movilización de las extremidades, como lo estoy realizando en este momento, lo que estamos haciendo es de una manera inconsciente activando la bomba muscular que existe aquí en las haciendo en las que el piernas. músculo apriete las venas. Correcto, que el músculo comprima el sistema venoso y de esa forma pueda hacer el ascenso a través de las válvulas de la sangre hasta nuestro corazón. La queja de que las personas se hinchan en la tarde o en la noche o que se van a tierra caliente y se inflaman los tobillos, ¿qué asociación tiene esto realmente con la enfermedad venosa? Bueno, sí tiene una asociación generalmente para la enfermedad venosa. La hinchazón o el edema es de predominio vespertino, ese que aparece después de las 3 o 4 de la tarde tiene mucha relación, y cuando vamos a zona caliente, así no tengamos enfermedad venosa, es algo muy natural y fisiológico que podemos presentar por cambios que hay en las presiones hidrostáticas en el sistema vascular. Correcto. Es decir, cuando vamos a una zona de más temperatura a la cual no estamos acostumbrados, es usual que nos hinchemos, pero cuando tenemos la insuficiencia venosa es más notorio el cambio de la hinchazón o el edema en las extremidades. Hay una pregunta obligada que de pronto se nos puede pasar y yo quiero hacerla antes de continuar. ¿Cuál es el efecto del agua caliente frente al problema venoso? Bueno, realmente como tal el calor, cuando hablamos de un líquido en las extremidades inferiores, lo que hace, por el contrario, es exacerbar el problema, es aumentar. Dilatar esa vena. Correcto. Eso genera un proceso de vasodilatación y lo que hace es que la luz de la vena, tanto las normales como las que están enfermas, se abren en su espacio y generan más congestión venosa. Correcto. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando tenemos casos más complejos de insuficiencia venosa crónica, para aliviar el dolor en los pacientes que ya están usando la media o el soporte de compresión terapéutica, usamos mucho el agua fría. El agua fría. O incluso le sugerimos a los pacientes coger un balde,
agua fría, y a veces es tan severo el dolor que debemos de utilizar hielo. Y Correcto. realmente eso, ese bajonazo de temperatura Descansan. genera una vasoconstricción en la vena y hace un alivio sintomático a los pacientes. Hemos recomendado durante la práctica médica de pronto hacer que la persona después del baño convencional termine con una ducha fría sobre los miembros inferiores. Sí, ¿Es correcto. recomendable o no? Eso cuando el paciente tiene enfermedad venosa documentada, o sea, está claro que tiene la insuficiencia venosa y tiene muchos síntomas y es una persona que durante el día de su actividad sabe que en la tarde va a comenzar a presentar los síntomas o quizás de manera mucho más temprana, siempre se sugiere eso, que la ducha no sea con agua caliente, Sí. sino que por el contrario utilice agua fría. Correcto. Sí, eso va a mejorar un poco durante el tiempo, en el trasegar del día, y debe estar usando pues las medias, un alivio o una mejoría sintomática a lo que están refiriendo. Bueno, estamos desarrollando nuestro programa en el día de hoy desde el apartahotel Millennials. Estamos en un hotel novedoso, una nueva expresión de la hotelería en la ciudad de Manizales. Cuenta con 14 apartamentos destinados particularmente al ámbito empresarial, pero que igualmente cuenta con unos programas específicos como programas de luna de miel, lo llaman, no recuerdo el nombre específico, pero aquí les pueden organizar la luna de miel con pétalos de flores, con todo lo demás. Este hotel está ubicado en la calle 63 con carrera 25 y tiene una vista muy particular, con la carrera que 21. Estamos mirando en la parte posterior hacia todos los barrios del norte, del noroccidente. Desde aquí se puede divisar tranquilamente toda la selva tropical andina, toda la parte de Monteleón, e igualmente se puede divisar hacia el oriente todo el componente del Parque Nacional de los Nevados. De tal manera que los invitamos a que conozcan este hotel, que vale la pena realmente que lo aprovechemos y lo recomendemos como manizaleños. Vamos con más saluditos. Aquí está Dianita Franco, saludos desde Pereira, excelente tema el de hoy. Lo saludan por aquí, yo no sé quién, dice Lucas Ríos G, cirugía vascular y angiología, muy orgullosa de ti siempre. Mi esposa. Ave María. Elena Espinosa Ceballos, de CES Hospital de Caldas, dice un abrazo, excelente programa como siempre. Nos saluda Santiago Marín, Cristina Estrada. Pregunta Cristina, ¿las arañitas de las piernas se pueden convertir en varices? Ya tenemos una pregunta resuelta, que es la de la compresión, la de las medias Síntomas, sí. y los síntomas. Nos saluda el doctor José Luis Mora. José. Ya estuvo José por aquí en este Sí, programa. Claudia Costanza Giraldo dice, ¿el uso de fajas corporales afecta? Entonces ya tenemos dos preguntas ahí pendientes. Nos saluda a Memo Camero, mi compañero de grado, Guillermo Camero, de la clínica de la policía. ¿Cambia el pronóstico si la persona está de pie pero caminando? Luz Estela Rojas dice muy interesante. Luz Dari Carmona dice toda la familia acá tomando nota, muchas gracias. Juan Alberto Herrera dice qué tema tan interesante, otro saludo para Super Audio pues. Berenice Mora dice el hacer carrizo es perjudicial. Paremos ahí porque ya vamos con tres. Sí, exactamente. Bueno, la primera, las arañitas, nosotros la conocemos como telangiectasia, ¿sí? Las telangiectasias es la ahí las estamos viendo en la manifestación, pantalla precisamente. es la manifestación inicial de la insuficiencia venosa, es la enfermedad en sus primeros inicios a nivel subcutáneo, ¿sí? Sí se puede convertir con el paso del tiempo en varices, ¿sí? Entonces ahí es cuando radica, cuando se comienzan a presentar esos primeros hallazgos, muchas veces no hay síntomas, empiezan las telangiectasias o las arañitas a aparecer y es el primer síntoma de disconfort de los pacientes. ¿Y siempre terminan en una varice? Sí, la mayoría de los pacientes puede terminar allí. Entonces, cuando eso sucede, el paciente es totalmente asintomático, o sea, no hay síntomas, pero depende de lo que hablamos ahorita, la actividad laboral, el sobrepeso, la obesidad, si hay cigarrillos, si hay licor, si hay planificación con métodos hormonales, es lo que va a llevar a esa telangiectasia a desenmascarar o progresar a enfermedades más avanzadas. Pero obviamente se puede prevenir y siempre lo ideal es una valoración adecuada para cada caso particular, impactar en esos factores estresores medioambientales y sociales que pueden mejorar el pronóstico. En esa etapa la enfermedad tiene un componente más cosmético que de otro orden. Sí, se ve feo y la mamá o la mujer
se preocupa realmente por quitar esas arañitas. Hay muchos métodos, quiero que nos mencione por favor qué posibilidades hay y cuénteme, ¿el hecho de retirar esas arañitas, de resolver el problema cosmético, frena el problema o qué sucede ahí? Bueno, la enfermedad venosa siempre va a continuar, primero que todo. Segundo, se pueden tratar, hay diferentes técnicas, desde la punción directa sobre el vaso, técnicas como radiofrecuencia, de utilizar unos niveles altos de frecuencias para la erradicación. ¿Y qué se logra con eso? Es simplemente la oclusión o el cierre de esa venita, de esa arañita. Por mi casa lo llamamos secar el vasito. Es como el argot, como lo podemos, digamos, utilizar. Entonces lo que se hace es cerrar la luz de ese pequeño vaso para que la sangre no siga pasando por allí y desaparece. Se cicatriza eso y desaparece. Correcto. Visualmente esa arañita. Correcto, sí. Claro. Por eso siempre es la importancia de digamos, buscar un profesional. En nuestra región, pues, hay varios cirujanos vasculares, todos tenemos entrenamiento en ello, para tener la mejor alternativa para cada persona. A todos los pacientes no se les hace lo mismo, dependiendo de sus enfermedades, de su edad, de todo lo que encierre a ese paciente, es el tratamiento particular. Yo creo que es conveniente hacer énfasis en lo siguiente. Bueno, ya resolvimos el problema cosmético, pero no podemos olvidarnos que debajo está el problema real. Claro. Por lo tanto, no solamente debemos acudir para resolver esta parte estética, sino que esto obedece a un plan de higiene vascular. Correcto. Que debe neutralizar el avance o al menos controlar el avance de la enfermedad. Sí, es buscar siempre un freno en la progresión de la enfermedad, ¿sí? Que hoy en día, con todas las alternativas y con los métodos que tenemos a nuestro alcance, es totalmente viable. Correcto. Nos pregunta el doctor Guillermo Camero, ¿es lo mismo o incide igualmente estar de pie quieto que estar de pie caminando? ¿O caminar hace variar efectivamente el pronóstico de la enfermedad? Bueno, definitivamente esa pregunta que nos dice el doctor Guillermo está muy bien enfocada. ¿Y a qué vamos? Antes, el paciente con una enfermedad venosa, con una úlcera venosa o con insuficiencias venosas crónicas muy avanzadas, era el paciente que se encontraba en su casa o en la cama de un hospital acostado, con el pie casi tocando el techo, claro, ¿sí? De una manera en reposo. Ya hoy en día, con más conocimiento de la hemodinámica y la fisiología venosa, nos damos cuenta que la actividad física mejora eso. Es decir, todo esto ha cambiado. El paciente con enfermedad venosa crónica avanzada, con úlceras, con varices. ¿Con una lora? Sí, exacto, con una lora. Definitivamente la actividad física cambia. Mis pacientes, cuando tenemos enfermedades venosas complejas o avanzadas, muchas veces dicen, pero todo el mundo me dice que me vaya a acostar y que no me mueva y usted me va a mandar a caminar todo el día. Claro que sí, obviamente ya le hemos hecho un impacto a todos los factores que le han llevado a tener esa enfermedad, y hablemos de casos especiales de las loras o las úlceras. Entonces, es un paciente que ya le expliqué, ya le enseñé de dónde viene su enfermedad, cuáles son los caminos que vamos a tener, y es cuando empezamos a hacer el tratamiento integral o multidisciplinario. Y ahí pues es como la jefe Paula, es nuestra mano derecha para esa parte, porque esto no es un manejo de nosotros solo, es un manejo de muchas personas que tenemos que impactar en ello. Entonces empezamos por la compresión, obviamente para cada paciente, y la actividad física tiene evidencia para mejorar. ¿Por qué? Lo que hablamos ahorita, la bomba muscular, cuando estamos caminando y estamos haciendo la actividad física, ocurre una compresión del sistema venoso, un ordeño que ayuda, exactamente. La teoría, hay una teoría que es, así como tú la dices, la teoría del ordeño, que mejora el drenaje o el ascenso o la mejoría del retorno venoso al corazón. Muchas veces, o por decir, el 90% de los pacientes con úlceras le mandamos a hacer terapia física, ¿sí? Con ese objetivo, mejorar la bomba muscular. E incluso ya también tenemos evidencia que la terapia física, según sea el caso, podemos ofrecer terapia eléctrica. Correcto. Cuando hablamos de terapia eléctrica, estamos hablando de una terapia que lo hace una persona entrenada, como son los fisioterapeutas, y emiten unas corrientes eléctricas a nivel local de la lora o de la úlcera, que nos va a mejorar la correcto, que nos mejora la microcirculación, y obviamente mejora mucho la parte de la insuficiencia venosa en esos pequeños vasos sanguíneos en las varices que están tapados por trombos
o que de una u otra forma su aparato valvular tampoco funciona. Entremos a 3 preguntas, pueden estar comunicadas las 3. La primera, Okay. ¿sirve de alguna manera cuando uno llega cansado, con la pierna medio pesada, elevar un poquito, poner sobre una almohada? ¿Cuánto tiempo dejamos la pierna ahí? Segunda pregunta, el tema de las fajas. Y tercera, el tema del carrizo. Bueno, perfecto. Frente al carrizo, no hay evidencia que empeore la enfermedad venosa, ¿sí? Obviamente, pues, cuando la persona que hace carrizo debe permanecer de una forma constante, obviamente sí la impacta, Sí. pero de por sí, de manera inconsciente, cuando hacemos carrizo, el mismo cuerpo se fatiga o comenzamos a sentir calambres y automáticamente se hace el cambio de posición, pero no tiene nada que ver con esta enfermedad. Primero. Segundo, la utilización de las fajas, ¿sí? La utilización de las fajas va en relación con algo. Si bien directamente no tiene impacto sobre la enfermedad venosa, pero eso es cuando es un paciente que sabemos que no tiene enfermedad venosa, nosotros la llamamos infradiafragmática, o para ser un poco más explícitos con nuestro público, es cuando tenemos enfermedad venosa en la cavidad abdominal, ¿sí? Cuando hablamos de que nuestra vena cava, o hay unas venas que llamamos venas gonadales, presentan también varices, ahí es cuando realmente esas personas que tienen enfermedad venosa abdominal sí tendrían algún tipo de impacto con el uso de fajas. Correcto. ¿Sí? Pero digamos que esto es otro tópico que ya nosotros lo llamamos insuficiencia venosa infradiafragmática o abdominal, y es cuando encontramos las varices de origen pélvico, que es cuando muchas veces se relacionan con las mujeres que han tenido más de 2 embarazos. Correcto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿cómo saber la mujer si la faja que se quiere colocar le va a ayudar o no a desarrollar una enfermedad venosa? Siempre, de nuevo, consultar al especialista en vascular para que haga una valoración clínica que es suficiente para determinar si tiene algún riesgo o no con el uso de esa faja. El tema de la elevación del pie. Bueno, frente a la elevación del pie, es una medida de higiene vascular que realmente tiene impacto, ¿sí? Cuando llegamos cansados a casa, con la sensación que tú nos comentas, pies pesados, hinchados, elevar el pie obviamente mejora con la gravedad el retorno venoso. Claro. ¿Cuánto se sugiere? Durante 20 a 30 minutos. Perfecto. ¿Sí? Pero recordemos, entonces, uno de los errores más típicos es meter los piecitos en agua caliente. Correcto. Ahí Exacto. la embarramos. Correcto. De tal manera que el hielo y el frío podrían ser más convenientes efectivamente para disminuir esa dilatación de la vena. Correcto. Más saludos por aquí. Por aquí está Catalina Pérez. Dice, mi doc, qué buen tema, de todo mi interés. Sigue por aquí Dolicita Payares García, qué buen tema. Andrea Pedraza, hola doc, un placer haberlo conocido en San Rafael. Recomienda Daflón para pacientes con mucho cansancio y dolor. Luego sigue Zulma Giraldo, Dios me lo bendiga. Mi mamá. Dolicita vuelve y pregunta, ah sí, doña Zulma, ya por aquí estoy con su hijo. Dios me lo bendiga, mi hijo, le faltó el mijo. Dolicita Payares vuelve y pregunta, una pregunta, ¿la vena varices ocasiona problemas de manchas en la piel en los pies, picazón y adormecimiento en los dedos? Quedo atenta, gracias. Victoria Giraldo, felicitaciones doctor Lucas y doctor Carlos Humberto. Elisa Daza, excelente. Lina Clemencia, las enfermedades venosas son hereditarias, ya dijimos, son hereditarias. Claro. Elena Espinosa, dieta especial para evitar a quienes vienen con herencia. Y vamos a aplazar otro poco que tenemos ahí para abajo. Entonces, devolvámonos aquí para resolver Entonces, estas preguntas. Arrancamos. Por ahí hablan de un medicamento. Ese medicamento hace parte de un grupo farmacológico que se llaman flebotónicos. Flebovena, tónico, tonicidad. En el mundo contamos de una variedad muy amplia de fármacos que son generalmente extraídos de las cortezas de los árboles, Sí. Y hay otros sintéticos para mejorar la tonicidad, o lo que hablamos al inicio, la fuerza de la pared venosa, a evitar deteriorarse o dañarse con el impacto al trasegar la sangre por su uso. La indicación del manejo farmacológico debe ser siempre, y en lo ideal,
ordenada por un especialista vascular. Exactamente. La formulación, muchas veces llegan a la consulta por colegas de medicina general, enviando a los pacientes medicamentos flebotónicos durante 6 meses, 1 año, mucho tiempo, sin ningún tipo de mejoría. Realmente las indicaciones de esto son muy precisas. Entonces, para devolver un poquito y ser más concisos con la respuesta, cuando ese medicamento es muy bueno, pero debe ser para la enfermedad correcta, es decir, no todos los pacientes que tenemos o que hay enfermedad venosa son susceptibles de manejo farmacológico. Correcto. Recuerden, la automedicación y particularmente en medicamentos de difícil manejo es un riesgo. Sí, estamos hablando de que las formulaciones no pueden ser transmitidas con una herencia de vecinos. Tómese esto que a mí me lo formularon y me sirvió. Hay riesgos. Todo medicamento puede tener contraindicaciones, puede tener efectos adversos medicamentosos al integrarse o mezclarse con otro tipo de medicamentos, inclusive con algún tipo de alimentos en particular. De tal forma que la explicación que da el doctor Lucas da pie a entender que finalmente son medicamentos que son de uso médico y recomendados individualmente, correcto, personalmente. Nos pregunta por aquí Lina también que si los tacones realmente pueden influir sobre la enfermedad venosa. Bueno, digamos, yo ahorita les comentaba, los tacones no tienen directamente una influencia, ¿sí? Pero aquellos pacientes que tienen una enfermedad o una insuficiencia venosa establecida, ¿sí? Sí debe de tener más precaución para ello. Generalmente el tacón genera una distorsión en la anatomía de la planta sí, y del antepié, y ahí es donde empieza el sistema venoso. El arco dorsal del pie es lo que arranca ese sistema venoso superficial, y allí en esas personas que ya tienen enfermedades es mejor evitarlo, pero que tenga una evidencia directa sobre tal enfermedad. Es decir, los tacones nos llevan a enfermedad o a insuficiencia venosa, no es como tal. Desde podología se puede dar un concepto complementario. Sí, totalmente. Y es que finalmente el tacón evita o se pierde o se disminuye la función del arco plantar, que es una función anatómica que no solamente tiene una función mecánica, sino igualmente de orden bomba, vascular. sí, es correcto. una bomba. Entonces, meter el pie en un tacón de 10 centímetros implica realmente trasladar todo el peso al antepié, queda uno apoyando sobre el metatarso específicamente e inmoviliza todo el arco correcto, plantar. De tal forma que de alguna manera puede influir. Claro, y lo que usted, un cambio hemodinámico. Exactamente, lo que usted menciona, pues hay que tenerlo en cuenta porque de alguna manera puede contribuir. Aquí hay saluditos de Cristina Estrada igualmente y nos pregunta que si después de hacer ejercicio, si se hinchan las manos y los pies, esto puede ser por insuficiencia venosa. No, no es lo usual. Después de la actividad física, tener la hinchazón o el edema en los miembros superiores o los miembros inferiores no es de la enfermedad venosa crónica. Generalmente hay que buscar otras causas, pero la mayoría de las veces es algo normal, es algo fisiológico. Sin embargo, de nuevo retomo todo caso es individual. Entonces lo más correcto es consultar al médico. Diana Marcela Sánchez nos dice como siempre el mejor, doctor Lucas. Juan Alberto, Superaudio. Oiga Juan, usted le echó mano pues a esto, ¿no? Dice, me da mucho gusto verlo convertido en un gran profesional, qué orgullo que sea mi amigo. También es mi amigo, hermano, vea pues. Superaudio, ¿no? Nos dice por aquí Claudia Constanza Giraldo Cardoso, excelente, felicitaciones. Paolis Gil, gusto haberlo conocido en Partenón. Elena Patricia Mejía, que bien doctor, y Mariana Brujes, felicitaciones doctor Lucas. Pregunta nuevamente Elena, doctor, modifico mi pregunta, ¿se debe evitar el consumo de algún alimento o bebida para quienes tenemos herencia? Ella nos preguntaba inicialmente y le habíamos entendido si había una dieta que previniera. Exacto. Ahora nos pregunta si hay alguna dieta que afecte. Bueno, no, todo va encaminado a los términos de sobrepeso y obesidad, ¿sí? Tener hábitos de vida saludables y obviamente eso conlleva lo que es la dieta. No hay ningún, digamos, alimento que nos va a llevar a presentar esta enfermedad. Lo que nos lleva es la mala alimentación, ¿sí? El tener obesidad nos hace que los miembros inferiores, en especialmente su sistema venoso, tenga que vencer la resistencia que le está generando la parte abdominal. Correcto. Para subir la sangre hasta el corazón. Entonces,
cuando hablamos nuevamente, si hay dietas, no las hay. Lo que se debe llevar es tener una buena alimentación, algo saludable. Yo tengo una pregunta que puede sonar a mito. Las varices no solamente son en los miembros inferiores, recuerden que también tenemos varices hemorroidales. Las hemorroides son una varice. Hay una asociación y alguna recomendación donde se dice que comer alimentos muy condimentados, inclusive consumir licor en ocasiones torea, altera las hemorroides. Sí. ¿Esto aplica igualmente para las varices de miembros inferiores? No, generalmente no. Las hemorroides están conformadas por unos paquetes o unas cildillas venosas, que obviamente va relacionado mucho con las presiones que tenemos que hacer para, digamos, hacer la deposición. Entonces, esos cambios de presión, le aumentamos la obesidad, lo mismo que aplica para la enfermedad venosa periférica, el tabaquismo, el licor, pueden llevar a que lleve allí las hemorroides, pero realmente por la parte de los condimentos o lo otro que me estás comentando, pues para la enfermedad venosa periférica no tendría implicación. Anatómicamente uno ve esos nudos cuando la varice está ya muy avanzada. ¿Qué son esos nudos? ¿A qué equivalen esos nudos que se forman en las venas? Bueno, esos nudos, como una pregunta que también nos hicieron, los síntomas ya cuando empezamos estadios avanzados de la insuficiencia venosa, sí están los cambios en la coloración de la piel. Inicialmente empiezan unas pecas rojas muy pruriginosas o que pican mucho, y a medida que va transcurriendo el tiempo van cambiando a tener se vuelven unas pecas café, que nosotros empezamos a llamar dermatitis ocre, y empieza a tener un cambio en la piel adyacente y en el tejido blando, que nosotros denominamos lipodermatoesclerosis, ¿sí? Entonces, cuando vamos a esos nudos pueden ser varias cosas. Puede ser por sí la vena que ya se deformó y su pared de colágeno se volvió gruesa, dura, redundante, y es cuando ya son totalmente visibles. O puede ser simplemente un fenómeno trombótico superficial. ¿Un trombo ahí? Correcto. Puede ocurrir un trombo que puede ser en las fases agudas, nosotros la denominamos tromboflebitis o varicotrombosis. Son unos nudos que alrededor presenta piel brillante, piel caliente, dolor intenso en esa zona y la aparición de esa masa que realmente en esos momentos se vuelve intocable. El paciente tiene un síntoma marcado. Entonces puede ir desde una simple varice hasta un segmento de un trombo superficial. Perfecto. ¿Todos los pacientes son quirúrgicos? Esa pregunta que tú dices es muy buena, ¿sí? Generalmente los consensos para el manejo de la insuficiencia venosa crónica nos enseña y nos orienta que cada caso es individual, ¿sí? Hace años operar pacientes de 80 años era absurdo. Hoy en día todo ha revolucionado con la tecnología, la enfermedad venosa. Entonces, dependiendo del caso de cada paciente, y un abordaje integral, nosotros podemos determinar si el paciente tiene un beneficio quirúrgico o no. Eso sí, todos los pacientes tienen implícito el manejo médico. Correcto. ¿A qué vamos? Si un paciente no le ofrecemos cirugía, todos tienen establecido su estrategia médica. Y si un paciente tiene indicación de manejo quirúrgico, todo ese paciente también por sí implicará llevar un manejo médico. Perfecto. Entonces, eso va muy condicionado al caso particular de cada paciente. Algo que quiero sí comentar es lo más frecuente, las loras o las úlceras. Dicen, no, pues que si tiene una úlcera, ¿cómo lo van a operar? ¿Cómo le van a hacer tal cosa? No, es que mi abuela tiene 80 años, ¿cómo vamos a operar a mi abuela que tiene 80 años? Se muere en la cirugía. Todo esto ha cambiado con la tecnología. En nuestra ciudad ya ofrecemos tratamiento quirúrgico de mínima invasión, es decir, hacemos ya procedimientos donde podemos operar el paciente con anestesia local y prácticamente sin incisiones. Correcto. Puede tener 30 años o puede tener 90, ¿sí? Esto ha avanzado mucho. Exactamente. Entonces, nosotros podemos tener un paciente con una lora o una úlcera y ese paciente, si no contraindica su estado general y puede tener 80 años, 70 años,
le podemos ofrecer manejo Correcto. quirúrgico. Ya nos toca pues a nosotros decidir una combinación de técnicas, pero obviamente hay muchas posibilidades de manejo el día de hoy. Y hay un concepto que es la comorbilidad. Ujú. El estado de salud del paciente puede indicarnos realmente hasta dónde se puede llegar. Correcto. Hay personas que llegan con una cantidad de enfermedades que pueden limitar de alguna manera los procedimientos y hay otros que pueden permitir hacer muchas cosas. Correcto. Bueno, nos quedan 3 minuticos. Le cuento que esto está lleno, está taqueado, muy buena hinchada. Voy a tratar de saludar rápidamente y dejar una última pregunta para el doctor, porque la verdad hay muchas inquietudes aquí. Voy a leerlas. Andrea Pedraza, doctor, entonces, ¿qué puedo irle recomendando a un paciente que consulta por mucho dolor, cansancio, parestesias, etcétera, mientras lo valora el especialista? Diría yo que es una médica que nos pregunta cuál es la recomendación en una consulta en una institución de baja complejidad para irle dando todas esas recomendaciones de higiene. Carolina Rojas dice: buenas noches, doctor Lucas, el uso de medias antivarice, ¿son ideales hasta la pantorrilla o el muslo? Ya habíamos hablado, pero se puede hacer un énfasis en esto. Aida Arboleda, doctor, buenas noches, tengo muchas arañitas, ¿tiene consultorio en Manizales? Simón Uribe, el doctor Simón, médico, qué bueno volver a escucharlos, qué bueno saber de usted, Simón, qué rico. Juan Alberto Herrera, al pie del cañón. Lina Clemencia Mejía, si al estar de pie un largo rato se observa cianosis en miembros inferiores, indica enfermedad venosa. Se pone morada la pierna, pregunta Lina Clemencia. Dolicita dice: no olviden mi pregunta, por favor, me interesa. Dolicita Payares nos hizo 2 preguntas, ¿cuál sería? Ya la voy a buscar. Elena Espinosa dice: gracias. Lina Marcela dice: un gran abrazo. Cristina Estrada dice: gracias. Leonardo Acuña, médico, excelente programa, un abrazo a Lucas y al doctor Carlos Humberto. Simón Uribe, excelente programa abordado por todo un experto y excelente profesional, el doctor Lucas. Bueno, muchachos, entonces vamos terminando, le vamos a dar la oportunidad al doctor que remate, mientras yo busco la pregunta anterior de Dolicita para no dejarla así con esta incertidumbre. ¿A qué hacer mientras llega el especialista? Hay algo de entrada que son las medidas de higiene vascular, es la humectación, por lo menos 3 veces al día, durante 20 a 30 minutos en la mañana, al mediodía y en la noche, hacer la elevación de los miembros inferiores y, si es posible, la realización de un dúplex o un ultrasonido venoso, ¿sí? O lo que también se conoce usualmente en un Doppler venoso de los miembros inferiores. Con ese estudio nosotros podemos partir, obviamente, con lo más importante, que es la valoración clínica del paciente, la mejor alternativa para esa persona. No te puedo sugerir medias porque debe ir, digamos, exactamente para ese paciente. Entonces, no es la recomendación usual, a todo el mundo hay que mandarle medias de tal tipo, no, cada caso es particular. Eso es pues para responderle la pregunta de Andrea. Perfecto. Preguntaba Dolicita lo de las manchas, pero finalmente preguntaba por la picazón en los dedos y otro tipo de síntomas. Bueno, hay muy 2 locales. cosas. La picazón sí tiene que ver, cuando hay enfermedad venosa, tiene que ver con la salida del líquido de la pared de la vena. Entonces, esa salida de la sangre de la pared de la vena genera irritación y genera manchas, ¿sí? Por la degradación que tiene la hemoglobina en un pigmento que se llama hemosiderina, y es allí donde comienzan los cambios de la coloración. Mancha y pica. Correcto. Y la otra pregunta que nos había hecho Lina, estar mucho tiempo de pie y presentar coloración azul en los miembros inferiores, usualmente no es una manifestación de enfermedad venosa, pero sí puede ser una manifestación de enfermedad arterial. Exactamente. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. A ustedes les tenemos que agradecer la sintonía total. Vamos a rematar tomándonos la selfie para que nos quede el recuerdo aquí del programa. Necesitamos que quedemos bien, ¿no? Habitualmente, esta fotico regular. Vamos con otra. Doctor Lucas, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que estamos totalmente satisfechos. Como médico, yo le digo, he aprendido mucho en el día de hoy. Todos ustedes, sí, efectivamente, el doctor Lucas atiende en la ciudad de Manizales. Sí. ¿Dónde es su consultorio? Mi consultorio está ubicado en el Centro Médico de Especialistas de la Clínica de la Presentación. El consultorio es el 109. A través de Facebook tenemos nuestra página de Lucas con K de kilo, M Ríos G Cirugía Vascular. Allí pueden encontrar los teléfonos de contacto.
y estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchachos, a todo el grupo que está detrás de cámaras, mi Dios les pague, a todos, muchísimas gracias. Los espero dentro de 8 días. Vamos a estar con la enfermera de la Clínica de Heridas de CES Hospital de Caldas, con Paula Montoya, y vamos a hablar del manejo de heridas de difícil control, de difícil manejo, para que, aunque quede redundante. Es un tema muy novedoso. Recuerden que no nos podemos acostumbrar a las loras de las varices, no nos podemos acostumbrar a las úlceras en el pie del diabético, y no podemos igualmente ignorar cualquier otro tipo de lesión crónica en la piel. Por lo tanto, los esperamos. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe y nos vemos dentro de una semana. Gracias, chao, chao. Chao, saludos.